todo el Kalaskados, como dijo otro Tisha B'Av. Les quiero dar un breve mensaje a todos. Dice la Gemara en Masejet Yomá, el primer Beit HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Por tres averot: asesinato, idolatría y adulterio. Algo terrible. Si hubiéramos llegado a esa época, y hubieras llegado a la época donde se destruyó el primer Beit HaMikdash, hubieras visto cómo vive la comunidad, cómo vive la sociedad en ese momento, hubieras dicho, tremendo. Corrupción, asesinatos, idolatría, adulterio. Pero dice la Gemara en Masejet Yomá, dice la Gemara, los primeros, ¿quiénes fueron peores, los primeros o los segundos? Trata a los primeros, que se reveló su pecado, se reveló también el límite, 70 años de exilio. Alguien estuvo en esa época, a los 10 años salió de Jerusalén con el sufrimiento terrible de la destrucción y regresó a los 80 a Jerusalén. Se la llamará por el segundo Beit HaMikdash, que había Torah y bondad. Ahí Kimba Torah Bemulut Hasadim. Si llegabas a esa época y empezabas a vivir en la sociedad, decías, ¿qué sociedad? Gente que ayuda, bondad, Torah, todo tipo de personas, toda sociedad. Precioso, decías, ¿qué época? Dice la Gemara en Maseje Nedarim Peyale, que los Sajamín preguntaron, ¿por qué se destruyó el Betamikdash? ¿Por qué se destruyó el Betamikdash? No sabían, no que preguntó la gente, los Sajamín de la época, los profetas que quedaban en esa época, que tenían cierta profecía, no entendían por qué se destruyó. Hay Torah. En el primer Betamikdash se portaban mal. Idolatría, adulterio, asesinato. El segundo Betamikdash, Torah y bondad. ¿Por qué se destruyó? Dice la Torah, como no sabían su pecado y como su pecado no estaba revelado, no se ha revelado cuándo se va a reconstruir el Betamikdash. Primero Betamikdash sabían, hicieron Teshuvah, dejaron el asesinato, dejaron el adulterio, dejaron el robo, dejaron la idolatría. 70 años de exilio. Segundo Beit HaMikdash, como no sabían cuál era su pecado, no estaba escondido su pecado. Hashem les dijo cuál es su pecado. Sinat Hinam, el odio gratuito. Como ellos no sabían, estaba escondido, no sabemos cuándo se va a reconstruir el Beit HaMikdash. Y el mensaje que les quiero dar hoy es, perfecto, Hashem no sabían. El pecado del segundo Beit HaMikdash fue peor que el primero, porque el primero estuvo grave, pero lo arreglaron. El segundo no saben porque es odio gratuito, está en el corazón, está escondido. Puede ser que por afuera había bondad y Torah, pero en el corazón había malas emociones, se juzgaban para mal, se tenían malas emociones, malos sentimientos, odio, enojo. Está bien, pero ya no los revelaste, Dios. Ya no los revelaste, Hashem. Cuando viniste tú y te revelaste, la Gemara dice, fue Sinat Hinam. Y peor todavía les digo, el Hafetz Haim en su libro al principio dice que no fue solo por odio gratuito, no fue por odio gratuito, fue que el odio gratuito los llevó a la Shonara. Dice, el problema fue la Shonara. ¿Por qué? Si hubieran tenido odio gratuito, si una persona en su corazón tiene malas emociones con otra persona, está grave. Pero cuando ya llevas a una acción que daña a la otra persona, que hablas mal, dice el Hafetz Haim, por eso se destruyó el Betamigdash. Si no hubiera habido la Shonara, no se hubiera destruido el Betamigdash. El Hafetz Haim trae muchas pruebas. Una de sus pruebas dice, cuando los judíos estaban en el desierto y los meraglim, los espías, que eran presidentes de las tribus, que eran jajamim, que eran sadikim, grandísimos, hablaron la Shonara de la tierra de Israel. Y todo el pueblo lloró. El Hafetz Haim dice, de las mitzvot más difíciles que hay en la Torah, es no creer la Shonara. La Torah dice, está prohibido creer la Shonara. Si no hay dos personas que atestiguan lo que vieron en un Bedín, lo que una persona dice, una persona va al Bedín y dice, les voy a decir algo, la Shonara, ¿qué es? Hablar despectivamente, criticar a una persona, cuando es verdad. Cuando es mentira, dice la Torah, se llama Motzi Shem Ra, se llama difamar. Y dice la Torah, eso no tiene perdón. La persona tiene que perdonar todo, difamar, la persona no tiene que perdonar. Es muy delicado. Y cuando una persona importante, Hazbe Shalom dice la zona de fama, es peor, porque es muy difícil no creer. Prohibido creer. Si una persona te dice, mira, esta persona hizo tal, no puedes creer, está prohibido. Dice la Torah, menos actuar sobre esa idea que la otra persona criticó. Vas a despreciar a alguien porque alguien te habló mal de él. No puedes creer. Dice el Hafetz Haim, la gente cree. Y más si alguien importante lo dijo. Dijo el Hafetz Haim, ¿cómo empezó? Tisha B'Av empezó con los espías. Hablaron mal de la tierra de Israel, de la tierra de Israel. Y el pueblo creyó y empezó a llorar. Y Moshe y Josué les dijeron, no crean, no crean, es mentira. Pero la gente no dice, no, si me dijo es verdad, es mentira, no puedes creer la sonará. Dice el Hafetz Haim, escuchar la sonará es peor que hablar la sonará. Si no fuera por el que escucha, la que habla no hablaría. Dice la Gemara, cuando alguien habla la sonará, se mueren tres. El que habla, el que escucha y del que hablan. Dice la Torah, entonces, si es tan grave la sonará y se destruyó por la sonará, el Hafetz Haim dice, cuando alguien habla la sonará en la tierra, en el cielo la sonará de los ángeles.
Cuando una persona habla, y eso es si habla verdad. Y normalmente cuando la gente habla la Shonara exagera. Todos sabemos que cuando hablamos de la Shonara exageramos. Si es así, dice el Hafetz Haim, pues ¿por qué no se ha arreglado? Ya sabemos qué es la Shonara. Si en ¿qué es peor, dice la Gemara, la Shonara o matar, asesinar, idolatría y adulterio? Dice la Gemara en Ergin. Cuando una persona dice la Shonara, equivale a matar, a adulterio y a la idolatría. Una persona dice la Shonara, tú una persona dice, oye, te invito a matar. No, no, espérame, te invito a hacer idolatría. Vamos a espérame tantito. Vamos a ir a la Shonara, sí. Es la Gemara. Cuando habla la Shonara, adulterio, idolatría y asesinato. Se destruyó el segundo Beit HaMikdash, no se ha reconstruido. Pero la pregunta y el mensaje que les quiero dar es, no se ha reconstruido. Pero ya sabemos qué es la Shonara. Ya se reveló el pecado. El pecado del primer Beit HaMikdash era grave, pero lo arreglaron. El segundo Beit HaMikdash no lo sabían porque hacían la Shonara, pero pues ya sabemos. ¿Por qué no hemos regresado a reconstruir el tercer Beit HaMikdash? Escuchen, el mensaje está tremendo. Dicen los Sajamim, porque seguimos sin revelar el pecado. Sigue estando escondido. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros hablamos la Shonara, creemos que estamos haciendo algo bien y nos justificamos. Cuando escucho, yo doy esta clase o leímos o sabemos, porque todos sabemos que está grave la Shonara, todos. Nadie le tienen que decir que la Shonara es algo gravísimo. Dice el Hafetz cuando hablan la Shoah en el cielo hay ángeles que van con Hashem y Hasbe Shalom y hacen los malos decretos a Israel. El Hafetz Haim dice, Mia Aisha, ¿quién quiere vivir esta vida? Oev Yamim Lirotov. Mia Aisha Hafetz Haim, Netzor Leshoneja Merra. ¿Quién quiere vivir? Jajam, deme una segulá para vivir bien esta vida. No le da sonará, no le suena. No con tu esposo, no con tu esposa, no con de los hijos, no con los primos, no con los amigos. No le sonará. Yo no, yo nada más en mi grupo de gente que ayudo a la sociedad. No, no abre la sonará, no abre la sonará. Dice, ¿sabes por qué no hemos arreglado? Porque creemos, nos justificamos. Y no nada más nos justificamos, creemos que es mitzvah. Cuando tú abres la sonará, cuando alguien te toca tu honor, cuando alguien te toca un poquito tu cabot, o tienes envidia, celos, son emociones negativas, tienes todo el permiso. Escuchas a gente hablar la sonará. Sí, porque el otro es lo peor. Ey, 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 ey. Porque el otro no piensa como tú, porque el otro te dijo algo, te faltó al respeto, no te dio honor. Es que tienes derecho de despreciarlo, de hablar la zona de él. El problema de la Torah es que las peores averot de Am Israel se hicieron cuando la gente creía que estaba haciendo mitzvot. Los líderes del pueblo de Israel creían, estamos salvando a Israel de que no entren, los maten. Korah habló de Moshe, voy a salvar de Moshe, que era nepotismo. Es la Torah cuando hablas mal de un jajam, aunque el jajam perdone, Hashem no perdona. Me habló Korah de Moshe, ¿cómo habló Korah de Moshe? Se murieron terriblemente, porque creyó que estaba haciendo mitzvah. Pues tú dices, bueno, pero es que Korah era un rasha. Sí, el problema no es ese, dice la Torah, el problema es que nosotros mismos en nuestra vida, no importa tu nivel espiritual, no importa tu nivel de estatus, no importa si eres jajam, si no eres jajam, si tienes un puesto en una parte social, no importa en dónde estés, no puedes hablar la sonará. Si vas a hablar sonará, los peores pecados de Amisel se hacen cuando la gente cree que está haciendo una mitzvah, porque se justifica. Dice el Hafetz Haim, no hemos regresado al Beit HaMikdash porque cada vez que hablamos la sonará tenemos una explicación. Esto es mitzvah para salvar, es importante hablar. Si vas a hablar la sonará de alguien, crees que es mitzvah, tómate una semana para analizarlo. Si no es tu envidia, si no son tus celos, si no es tu cabot. Dice la Gemara, no se ha revelado el pecado. Y como no se ha revelado el pecado, no se ha revelado cuándo vamos a regresar. No se nos ha revelado porque no aceptamos. No importa qué persona eres, en qué circunstancia estás, junto a quién estás, no la sonará. Si tú te sigues justificando y sigues creyendo, cuando tú escuchas este shiur, dices, sí, está impresionante que la gente deje de hablar sola. No, no es para la gente, el mensaje es para cada uno. Este mensaje es para mí, es para ti que lo estás escuchando. Mientras más importante es la persona, peor es su la sonará. Más cuidado tiene que tener la persona. Todos tenemos que tener cuidado con la sonará. Si recibimos de nosotros hacer, si revelamos el pecado, le decimos a Hashem, reconocemos. Así como el primer Tamidás reconocieron algo terrible, asesinato, adulterio y idolatría, pero lo dejaron. Hashem, reconocemos y lo dejamos. Oye, pero Hashem, es que yo sí trabajo en cosas que tengo que hacer, mi y hablar mal de la gente. Salte, aléjate. No abren la sonará. Es delicado. Dice. Y con eso termino. Vino una persona, un converso, a convertirse con Hilel. Y le dijo, dígame toda la Torah en un pie y me convierto. Y le dijo Hilel, párate en un pie. Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Esa es toda la Torah. Todo lo demás, ve y estudia. Ama a tu brujo como a ti mismo, dijo Rabbi Akiva. Es la regla más importante de la Torah.
¿Te gustaría que hablen mal de ti, que te juzguen para mal, que te malinterpreten? Muchas veces decimos la sonora, juzgamos para mal a las personas, descontextualizas la situación, no sabes, no tienes información, tienes una emoción de envidia, de enojo, de celos y habla la sonora. Pues tiene que saber. Te gusta. Imagínate que tú tiras una pantalla y escucharías a la gente cuando habla sonora de ti en su mesa, 10 segundos, 20. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te importo? ¿Qué te importa mi vida? Déjame en paz. Si alguien te faltó al respeto, háblalo y pídele, oye, discúlpame, me siento mal contigo, arregla tus problemas. No hables la sonará de la gente, no hables la sonará. Dice el Hafetz Haim, yo te garantizo en esta vida salud, alegría, larga vida, verajá. No hables la sonará. Todos los días pedimos que nadie hable la sonará de nosotros, que no hable la sonará de la gente. Las moscas están en la suciedad, las abejas están en la miel. No seamos moscas. Akadosh Baruj Hu quiere abejas, quiere un pueblo unido. Juzga bien al otro. Como te gustaría que te juzguen, juzga. No te gustaría que hablen mal de ti, no hables mal de nadie, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus vecinos, ni con la gente alrededor. Que bishutze. Si recibimos así como esa generación recibió grave adulterio, asesinato, pero lo dejó, Hashem quiere teshuvá, verdadera. No importa quién eres. Si te sigues justificando cuando hablas Shonara, si sigues creyendo que cuando tú hablas Shonara está permitido, o no pasa nada, o es mitzvah, el pecado sigue escondido. Y solamente cuando aceptemos y cambiemos y dejemos, vamos a estar cerca de la reconstrucción del Beit HaMikdash. Shenizke Bezrat Hashem, va a ver pronto la reconstrucción juntos del Beit HaMikdash, pero depende de nosotros. Todas las verajot a todos.